Un grupo de discípulos de Jesucristo y el sacramento de la Eucaristía forman parte de la pintura barroca del artista Miguel Ángelo di Caravaggio, titulada Los discípulos de Maús. Descubre más en este video. Los discípulos de Maús, también conocida como Cena de Maús en italiano, es una pintura al óleo sobre lienzo creada en 1602 por el artista italiano Miguel Ángelo di Caravaggio. La obra tiene unas dimensiones de 140 centímetros de alto por 197 centímetros de ancho y se encuentra actualmente en la National Gallery de Londres. En 1606, el artista realizó una segunda versión del mismo tema, la cual está conservada en la Pinacoteca de Brera en Milán. La imagen representa el momento cumbre de la acción del episodio descrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 30 al 32. La obra retrata el momento en el que los discípulos de Jesucristo, Cleofas a la izquierda y Santiago a la derecha, reconocen al Cristo resucitado, quien se había presentado como el viandante al que habían invitado a la cena. Caravaggio representa el instante en que Cristo bendice el pan, un acto que forma parte del sacramento de la Eucaristía. Cristo está representado con los rasgos del buen pastor, una imagen común en el arte paleocristiano, como un joven imberbe de aspecto andrógino que simboliza la promesa de vida eterna, el renacimiento y la armonía. Caravaggio elige retratar a Cristo como joven sin barba en contraste con su representación en la edad de su crucifixión, como se ve en la Vocación de San Mateo. Es característico en las pinturas de Caravaggio que lo sublime interrumpa las tareas cotidianas. Los discípulos muestran estupor. Cleofás se levanta de su silla con el codo doblado en primer plano, mientras que Santiago, vestido como peregrino con la concha sobre el pecho, extiende los brazos en un gesto que parece imitar simbólicamente la cruz y une las zonas de sombra y luz. El estilo narrativo de esta escena evangélica es realista. Los discípulos tienen un aspecto trabajador y la figura de Cristo es regordeta y ligeramente femenina. Esa representación provocó una fuerte oposición por parte de la Iglesia hacia esta forma de tratar temas religiosos. La pintura es atípica debido a las figuras de tamaño natural y al fondo oscuro y vacío. Siguiendo la tradición de la pintura veneta y lombarda, Caravaggio destaca el bodegón sobre la mesa, con varios objetos descritos con gran virtuosismo, combinando realismo y simbolismo en un lenguaje único. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Los discípulos de Maús data del año 1602. Su autor es Miguel Ángelo di Caravaggio. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo barroco. Tiene una medida de 140 por 197 centímetros y se encuentra en la Galería Nacional de Londres, en Reino Unido. Coméntanos si consideras que el barroco es tu estilo de pintura preferido. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.